Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM. Estamos de vuelta con un invitado especial, con el profesor Hidalgo, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días para cada uno de ustedes. Un equipo que me ha sorprendido de jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Es bueno mencionar porque nosotros aquí, profesor, nos gusta estar activos con vos, pero también en las redes, y lo pedimos a todos los que nos escuchan, y para que sepan, el profesor Eduardo Hidalgo está en Twitter como P de profesor Eduardo Hidalgo. O sea que si hay algo que quieran comentar, que quieran preguntar sobre este tema, agréguenlo a él, taguéenlo ahí, para que por supuesto él pueda ver las preguntas y vea que hay transparencia aquí en las cosas que escuchamos de ustedes y que por supuesto oímos, no solo, bueno, las llamadas telefónicas y que leemos en Twitter. Así que ya saben, el señor está presente en las redes, un presidente 2.0. Hay que decir también que el profesor Hidalgo es diputado por la circunscripción número 3 de la provincia Santo Domingo. Y ya tiene como 4 periodos, usted, ¿verdad? Tres periodos. Este es su tercer periodo. Sí. Bien, ahí también muchas informaciones que conversar con él. Profesor, la primera pregunta, la ADP llegó a un entendimiento con las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Según reportes en los medios de comunicación, vemos que llegaron a un acuerdo de un aumento de un 10%. Explíquenos esto y cómo fue ese proceso. Permítame primero, no sé si ayer me anunciaron que venía. Sí, no. No, por suerte. Ay, Dios. No queríamos ilusionar, profesor. Qué vergüenza con el equipo. No, me traicionó el tránsito. Bueno, pero qué bueno que no estuve anunciado. Nada, pues ustedes saben que esta directiva tomó posesión en noviembre, 25 de noviembre. Nosotros heredamos un acuerdo de la gestión de la profesora Xiomara Guante y del actual ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, y fue testigo el señor presidente de la República. Y allí se contempló alrededor de unos 8 o 12 puntos, la calidad de la educación, el tema del concurso de oposición para los profesores y profesoras que hacen falta en el sistema educativo, la atención temprana a nuestros jubilados y pensionados. Hay maestros de nosotros que hoy no tienen seguro médico. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ustedes tienen una ARS. Justo tenía esa pregunta acá. Sí, tenía esa pregunta. Lo que ocurre es que tenemos una ley de seguridad social que por suerte en el Congreso se está revisando. Ojalá haya la decisión política de modificarla de manera integral. Establece que jubilados y pensionados a su momento de su retiro quedan sin seguro médico. Una cuestión insólita. De manera así como... Sí, insólita. Yo diría, en el caso nuestro, los que están en la ARS SEGMA permanecen, pero si su jubilación lo encuentra en otra ARS, pues se quedan sin seguro médico. Quedan sin seguro médico. Entonces, eso es un tema que está abordado, que vamos donde el presidente de la República para que mediante decreto nos lo afilie a la ARS SEGMA, porque hay que poner una partida económica. Los maestros están de acuerdo en hacer su aporte. Para los desconocedores, ¿qué es la ARS SEGMA? Sí, es nuestra administradora de riesgos de salud. Nosotros lo decimos sencillo, nuestro seguro médico. Sí, no, digo, su seguro médico para de que ustedes, la población de los maestros. Sí. De los maestros. Es autogestionaria, pertenece al sistema educativo dominicano, es como la que tiene el colegio médico, como tienen otras instituciones laborales. Nosotros desde 1984 tenemos nuestro seguro médico. En fin, tenemos también el tema de la vivienda, lo que tiene que ver con la infraestructura, la mejoría de
la alimentación escolar, que ustedes están muy cerca de INAVIE. Sí. Y ustedes han visto todo lo que ha pasado en esa institución. ¿Cuál es su respuesta a todo esto que ha ocurrido en INAVIE? Entonces, para concluir tu primera pregunta, entonces, ya van dos. Sí, no, pero voy a concluir la primera, les prometo. Es la idea de que no es solamente lo económico que hemos pautado. Está la evaluación del desempeño que nosotros necesitamos, no por lo económico, sino para ver cómo estamos. O sea, los maestros. Claro, que la sociedad vea cómo están sus maestros y sus maestras. Entonces está, lamentablemente, en ese acuerdo, no se decía cuándo, se decía aumento de salario en el 2022. Y yo dije, bueno, pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y no se habla de eso. Pasó abril y no se habla de eso. Mire, estamos en mayo, 20 de mayo, ya prácticamente mitad de año. Y no se había hablado de eso. Entonces empezamos a demandar vía comunicaciones. Ustedes oyeron que el presidente de la República hizo referencia que recibió una comunicación del ADP. Bueno, el proceso fue tan lento que lamentablemente tuvimos que irnos a la calle. Antes de pasar a INAVIE, tengo una pregunta. Se dice mucho que la ADP solamente sale para pedir aumento de salario. No, mi hermano, mire, ahí estamos con el tema de la alimentación escolar. Ahí estamos con el nombramiento de los profesores que hacen falta. Hacen falta muchos profesores. Incluso para que usted tenga una idea, los que aprobaron su concurso y fueron designados tienen 2 meses que no pagan, que no cobran. Inclusive el año pasado hubo un escándalo con esto de los concursos. ¿Quiénes tienen 2 meses sin cobrar? Los que están siendo designados fruto de la aprobación del concurso. O sea, entonces, los temporales, ¿verdad? No, ya ellos están nombrados teóricamente porque lo que le han hecho efectivo su pago. Entonces eso genera, digamos, disgusto en la escuela. Eso genera que esos compañeros, son 19,000. 19,000 maestros tienen 2 meses sin cobrar. Claro. Entonces. ¿Y esto es típico es típico de la gestión actual o ha pasado anteriormente? No, ya eso estaba superado. Ya eso estaba superado. La crítica que se le hacía al gobierno pasado, a los ministros anteriores, era que la persona la nombraban y después que estaba en nómina, que estaba seguro el pago, entonces lo enviaban a trabajar. Ahora lo han enviado a trabajar y no cobran. Tiene 2 meses que no cobran. Y contratados que se le debe su dinero, que esos son los temporales, los que se pasaron por el concurso. Antes de otra pregunta de mi compañero, lo de INAVIE, por favor. Sí, miren, nosotros realmente muy preocupados con el tema de la transparencia y de cómo se hicieron las licitaciones. Nosotros como sindicato, y qué bueno que Jaime nos hace esa pregunta, nos ofrecemos para colaborar, no para intervenir en procesos administrativos, sino para colaborar. ¿Cómo llega el almuerzo a la escuela? ¿En qué calidad? ¿En qué cantidad? Llega a esa escuela de La Joya, por ejemplo, que yo no sé decir el nombre. Leonor M. Fers. Esa es la de Guerra, pero la de La Joya. Mercedes Carrawinkel. Sí, que el apellido se me enreda. La de La Joya. La Mercedes. ¿Cómo llega? Si llega en condiciones adecuadas para que un ser humano lo ingiera. Pero también nosotros monitorear si esos proveedores cumplen con todo lo que establece la ley. Nosotros queremos colaborar y llamamos al director del INAVIE, el Víctor, ahora no recuerdo el apellido. Me parece que es una persona seria, una persona que quiere hacer que las cosas sean diferentes, pero necesita colaboradores honoríficos. El sindicato se presenta como un posible colaborador sin ningún otro interés de que las cosas mejoren. También es bueno que ustedes sepan que hay
decenas de centros educativos que no están recibiendo el almuerzo ni el desayuno. ¿Qué pasa en esas escuelas que deberían laborar 8 horas? Están laborando hasta el mediodía. Porque no están recibiendo almuerzo. Claro, pero está contratado. Claro, está contratado. Sí, y por falta de quién es. Eso es grave lo que usted está diciendo, profesor, aquí. El suplidor alega que por falta de pago. Pero es cierto eso. Sí. Y es lo que corresponde. Claro. O sea, si yo te estoy dando un servicio y tú no me lo estás pagando, yo no puedo seguir supliéndote. Y más que la mayoría de esos suplidores son pequeños y medianos empresarios, emprendedores que han decidido emprender y tomar ese camino y no pueden seguir. Y debo decirles que han estado soportando meses sin pagos. Bueno, yo hice una denuncia de una joven que no le pagaron y tras mi denuncia la llamaron que le iban a pagar, le iban a pagar y no le pagaron nada todavía. ¿Qué ocurre? Y eso es, y te estoy hablando de una persona que le deben un año y más, 8 meses. Imagínate todo lo que se endeuda una persona para llegar a esa persona. Estuvo hasta interna por las deudas, por la presión, porque la mayoría de esos suplidores toma su prestamito, toma una línea de crédito para poder ir avanzando, y algunos de ellos tienen que ir con esa factura hacer, ¿cómo se llama esto? Como cuando tú vendes la factura. Sí, así es. Tú vendes la factura por un menor valor, te cobran hasta un 20%, pero ya tú estás perdiendo o estás empatando. Entonces, la ADP, para orientar bien el comentario, la ADP, ¿qué opina de todas estas situaciones y qué llamado hace en este espacio a la dirección de INAVIE? Yo quiero realmente, hacia allá yo iba, a eso, a esa parte que usted señala. No quiero culpar a los suplidores, porque ellos han tenido que ir a una línea de crédito y cuando no han podido pagar, han recurrido a pequeños ahorros y ya no le están fiando. Entonces, lamentablemente, INAVIE, el ministro de Educación, tienen que intervenir prontamente y darle una solución definitiva, porque eso está afectando el horario escolar. Y el desempeño escolar también. Entonces, y está afectando a la economía familiar. Porque la familia tiene entendido que si su muchacho está en la escuela, tiene su desayuno, tiene su almuerzo y se va tranquilo a laborar. Entonces, nosotros queremos que eso se discuta prontamente y se le pague a los suplidores. Yo tengo una pregunta en esa misma corriente y es si usted cree que la mejor manera de exigirle al gobierno el cumplimiento de todas esas promesas es irse a paros y a huelgas, que en realidad los que salen perjudicados son los estudiantes porque no reciben clases. Sí, ese es el tema, el cuestionamiento que nos han, históricamente se nos presenta. Y nosotros con mucha responsabilidad hemos prestado atención a ese llamado de gentes como ustedes, digamos que tienen, no están parcializados a favor del gobierno y que se ponen como en el centro. Es lo que yo percibo. En el centro hacen un llamado de que la ADP, y eso lo hicimos, reajuste sus métodos. Y estamos en ese proceso. Claro, porque es que los más perjudicados son los estudiantes. Claro, nosotros estamos, incluso mire, nosotros el 1 de mayo marchamos. Pasa, lamentablemente, como que también cuando lo hacemos bien, como que solamente se resalta esa parte. Marchamos el 1 de mayo. Nosotros tenemos colocado, porque llegamos al acuerdo, no lo hicimos, para que los viernes por la tarde nosotros presentar la situación de la escuela en el parque. Por ejemplo, allá en el Parque de Guerra o aquí en el Parque Independencia, en la capital, en el parque de cada pueblo. Por la tarde, 4 de la tarde. O sea, en horas que no hay clases. Claro, ¿qué ustedes presentan ahí? No llegamos. Íbamos a presentar
la realidad de la escuela. La escuela que está bonita, que está bien, que no tiene ninguna dificultad, se iba a presentar. Pero a esa escuela que tiene una situación dramática, que no tiene agua, que no tiene biblioteca, que no tiene servicios sanitarios adecuados, íbamos a visibilizar la situación de la escuela. Entonces, ¿y por qué no llegaron a hacerlo eso? Porque íbamos justamente a empezar hoy, viernes 20. Pero como se firmó, hoy lo que teníamos era una concentración nacional y el 22 del mes pasado ya íbamos a empezar con esa. Pero eso no lo van a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Okay. Porque es bueno que la sociedad vea cómo están las escuelas, en qué condiciones laboran los maestros y maestras. Profesor, déjeme 30 segundos. No recuerdo el nombre suyo, mi dama. Noelia. Fíjense, nosotros empezamos el 7 de diciembre con esta demanda de procurar una reunión con el ministro para discutir esta problemática. Vino a convocarnos el día 7 de enero. Wow, casi un mes después. No, un mes después. Ahí no llegamos a nada, sino que nos dijo, dejen el documento integral, no del aumento, sino integral, y yo le voy a dar respuesta lo antes posible. Esa era otra de mis preguntas que yo tenía para usted, y es ¿cómo? Vamos con Raúl, que no ha preguntado. Yo le quería comentar, primero decir, en Estados Unidos es común que le digan a los militares gracias por su servicio. Y yo creo que aquí en República Dominicana y en América Latina hay que decir eso a los maestros. Gracias por su servicio, porque sé que ustedes, entre su currículum, usted es maestro de escuela primaria. Sí, señor. Entonces, eso... Está muy cerca de aquí, la escuela Guatemala. Eso yo creo que a los maestros, a los que de verdad eso es una vocación, eso no puede ser visto como una labor, es una vocación. Y usted mejor que nosotros, que ha estado frente a educar a los jóvenes, sabe que eso es quizás la columna vertebral de toda sociedad en el presente y futuro. Pero también no hemos dejado de ver en toda América Latina que se ha politizado la educación, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Tenemos a un gobierno de un partido, a un presidente de una asociación de otro partido, y eso pasa aquí y pasa en todos lados. Y hemos visto estadísticas internacionales en donde los países que tienen este tipo de situaciones o este tipo de fórmula, la educación está estancada. Y esto se mide con resultados de pruebas, las pruebas PISA, entre otros muchos indicadores. ¿Cuándo vamos a dejar de ver esa politización de la educación en donde, como padre de familia, yo lo digo y sé que la gran mayoría lo piensa igual, dicen, pero ¿por qué nosotros, padres de familia y nuestros niños, están pagando esta guerra? Esta guerra política entre dos actores que deberían de estar regulando y deberían de estar supervisando todo para el beneficio de los niños? Estamos viendo guerritas políticas entre un partido y el otro, cuando una vez más, eso es válido en una democracia y no solamente válido, necesario, pero no con la educación de los niños. ¿Cuándo dejaremos de ver eso, profesor? Conecta un poco con la respuesta que voy construyendo para Noelia. Entonces, para concluirla, tuvimos que acudir al presidente para que el ministro nos diera respuesta el 14 de febrero. Qué barbaridad. O sea, 2 meses después. Sí, y ahí empezamos a conversar. No hubo respuesta a los planteamientos del sindicato. Y entonces el 25 de marzo tuvimos que hacer una protesta. 25 de marzo. Y luego el 30 de marzo, que son las dos únicas protestas que hemos hecho así de que los maestros estemos en las calles, porque no dejó espacio para el diálogo, la concertación, de retomar un compromiso que se hizo en el 2021. No es que lo hicieron conmigo, es que nosotros lo heredamos. El compromiso del aumento salarial, ¿no? Claro. La idea es, ¿sí, Noelia? En ese mismo contexto, yo quería hacerle una pregunta bien simple. ¿Cómo usted evalúa la gestión del actual ministro Fulcar? Pero simple, del 1 al 10. Sí, ¿Cómo usted la evalúa? No pasa de 3.
Guay. Pero no pasa ahí lo que pregunté. Y ahora voy a la pregunta. Vemos una politización ahí. No, bueno, pero como yo te digo, si mi respuesta la vamos a politizar, entonces todos estamos politizados. Todos. Sí, pero no con la educación. A ver, en esta mesa, ¿quién no tiene una preferencia política? Todo es político al final del día. Todos lo tenemos. Entonces, miren, nosotros nos hemos cuidado. Si fuera político, si la demanda del sindicato hubiera sido política, nosotros no aceptamos el 10%. Tenemos una inflación acumulada por encima de un 16%. El año pasado, 8.5%. Y la proyectada para este año, sin la guerra, era de un 8 punto y pico también. Es decir, que si lo sumamos, nos está dando un 16 punto y pico %. Es decir, que el 10% está por debajo de la inflación proyectada del año pasado y de este año. Nuestra acción, sí, yo soy miembro de un partido político, pero no lo soy ahora porque soy de la ADP. Cuando yo me inicié aquí en la Escuela Guatemala, que está en la Leonardo da Vinci, el sector Renacimiento, en 1981, ya yo era del PLD. Oiga, ya yo era del PLD. O sea, todas nuestras acciones son reivindicativas. Si hubiera sido política, nosotros seguimos. Y hoy, 20 de mayo, estuviéramos los maestros llegando frente al ministerio a una concentración nacional. Como lo hemos estado mirando gremial, llegamos a una posición de que él se ha comprometido a asumir de manera integral el acuerdo, que no es solamente económico, sino lleva ahora la mejoría del almuerzo escolar, la mejoría de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son 8 puntos. Entonces, nos vamos a lo reivindicativo. Yo les digo a la población y a los maestros y a las maestras, tengan confianza. Nosotros no vamos a coger el sindicato como una espada para hacerle oposición política al gobierno. Al contrario, hemos dicho, vamos para donde el señor presidente, porque hay otros temas que son de su competencia. Resolvernos lo del seguro para los jubilados y pensionados y su salario. Este joven tiene una maestra jubilada y pensionada, Griselda, mi tía. Su tía. Pregúntele cuál es su salario. ¿Y desde cuándo ese salario no se mueve? Entonces, eso tenemos que discutirlo con el presidente. Muchas gracias por sus hay una pregunta que hace nuestros amigos en las redes sociales. Pero no es político, líder, no es político. Hay una pregunta que hacen nuestros amigos en las redes sociales respecto al aumento de los maestros en base a la calidad de educación que reciben. Hacer esas evaluaciones. ¿Está la ADP de acuerdo con que en vez de exigir por la fuerza que tiene la ADP un aumento, sino que cada maestro le aumenten conforme a la calidad de educación y la evaluación de esa calidad que ese maestro en particular está dando? Mire, justamente eso está contemplado, la evaluación del desempeño. Hoy nosotros estamos entregando la comisión de ADP para la evaluación del desempeño docente. Eso está establecido en la ley, debe producirse cada 3 años y hay un incentivo establecido conforme al rango que usted quede como maestro en esa evaluación del desempeño. Y naturalmente los aumentos de salario para todos los sectores que trabajan, todos los sectores, es legítimo y eso debe, porque incluso la indexación salarial está contemplada de acuerdo al índice de inflación. Eso no lo hacen en este país, eso lo hacen en toda parte del mundo. Y la evaluación del desempeño, nosotros ya estamos propugnando para que se realice este año y que el año 2023, es parte del acuerdo, se aplique. Debo decirle a ustedes, Jaime, Noelia, yo no recuerdo los nombres. Euric y Raúl. Sí, señor. En ese acuerdo contempla un aumento de salario para el 24. Para cuando nosotros en el 23
se lo recordemos. No diga, otra vez. Pero que no, es que está ahí. Está ahí. Incluso con Josefina Pimentel, no sé si ustedes recuerdan, cuando era ministra, nosotros acordamos una ruta que no se pudo firmar, que era desde el 2012 hasta el 19. Pero no se pudo firmar porque en el monto del salario hubo una diferencia, no sé si ustedes recuerdan, de 500 pesos, que por eso no se firmó. Profesor, pero es bueno que ustedes lo sepan. Profesor, usted tiene una situación actual con un periodista, comunicador, colega nuestro, que lo ha demandado por una difamación, por usted publicar cosas de una nómina que no se correspondía a la actualidad, sino que era una nómina vieja. ¿Cómo va eso y su respuesta ante eso? Sí, el periodista Elvin Castillo, un joven muy expresivo, anterior a ese Twitter mío, había hecho insinuaciones hasta de mal manejo de los recursos del sindicato nuestro. Y naturalmente nosotros lo que hicimos fue publicar una nómina donde él estaba en ese momento como empleado de los comedores económicos. Nosotros, Colón descubrió América en 1492. Otros dicen que no lo descubrió. Yo no he alterado nada. Simplemente refresqué que en ese momento él era empleado de los comedores económicos. No, pero la connotación era como que él era un bocina de este gobierno, pero que esa nómina no era de este gobierno, era del gobierno anterior donde él trabajaba. Bueno, ya como él ha hecho el sometimiento, eso está en fase, yo pienso que está en fase de investigación por la Procuraduría General de la República, y estamos esperando que nos convoquen. ¿No lo han citado? Todavía. Sí se nos pidió que enviáramos un escrito, que es el punto de partida sobre esa querella. Y estamos en eso, y estamos, incluso debo dar esta información aquí. El viernes anterior, él hizo la querella el 5 de abril, el Día del Periodista. Pero el viernes anterior, Eury Cabral me contacta, dijo que quería mediar. Y dijo, perfecto, dile a él que te mande. ¿Eury quería mediar? No, sí, estaba. Me llamó el viernes por la noche. Digo, sí, perfecto, yo estoy dispuesto. Dile a él que mande un texto, el texto que él quiere que yo le pida excusa con ese texto, que me lo envíe. Entonces, Eury iba a Santiago a poner a circular un libro que tiene, algo de eso, una película, no sé. Y nos íbamos a juntar el lunes, porque Eury no podía el fin de semana. Óyeme, y ya el martes estaba poniendo la querella. Entonces yo me pregunto, ¿él quería realmente someterme? ¿Quería que yo le pidiera excusa? ¿O qué era lo que quería? No sé. No, pero si hubo esa mediación y él le envió ese texto, era porque él quería que exigiera una mediación pero y una excusa. Nos íbamos a juntar para cerrar el tema y terminó sometiéndonos el martes. Pero ustedes no se juntaron para usted decir lo que él dijo y él decir lo que él dijo. Lo que debían de hacer era decirlo y llegar a los acuerdos. Sí, Jaime, pero si el mediador nos dice, ¿tú estás dispuesto a juntarte con él? Digo, sí, yo estoy dispuesto a juntarme con él. Perfecto, nos vamos a juntar el lunes. Yo pensé que íbamos a esperar juntarnos el lunes. Pero bueno, ya nuestro querido Elvis hizo el sometimiento y hay que esperar que la justicia se pronuncie. Yo tengo una pregunta para usted, porque la entrevista que va después de la suya es a una madre que tiene un hijo con autismo. Caramba. Entonces, yo quiero preguntarle en ese tenor, ¿qué usted piensa que debe hacer el Ministerio de Educación con respecto a la preparación y educación de los profesores para tratar o educar a niños especiales? ¿Ella quiere tenerlo en la escuela pública? No, la situación de ella es con el CAIT, pero
Pero usted sabe Miren, que hay niños que no tienen un autismo tan... Yo soy partidario, sí, yo soy partidario que ella lo tenga con grupos de estudiantes, vamos a decir, de otros niños que no tengan esa condición, porque eso ayuda al niño, al hijo de ella. El ministerio tiene una política que es de inclusión. Ella tiene el derecho de matricularlo en una escuela. Ahora bien, ya el ministerio tiene que, o el distrito educativo o la escuela, con la familia, saber el maestro o la maestra que va a tener el niño, porque necesita una atención especial, extra al grupo que ella tiene. Yo estoy de acuerdo que ella lo matricule en una escuela. Sí, pero por eso mismo era mi pregunta. ¿Los maestros reciben una capacitación buena para poder...? Esa es parte de lo que estamos demandando. Ok. Está pendiente. Bueno, pero tenemos muy buenos maestros que pueden trabajar con eso. Estrellas de la opinión. Estrella 90.5 FM.